Buenas noches a todos. Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar conmigo en esta plataforma llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su pastor hermano Fernando Graciano. Para mí es un placer tenerle en esta plataforma y a todos los que van a escuchar esta charla luego de que esté colgada en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales que nosotros interactuamos, TikTok. Así que siéntase bienvenido, agradecido con ustedes que está conmigo de estudiar con nosotros esta enseñanza que hoy vamos a tener, que le hemos llamado por título, ¿qué es judaizar? Vamos a traer un caso de entender qué es judaizar para tener un aclaramiento, un entendimiento claro de lo que significa este concepto, que yo entiendo que a través de las generaciones, en los círculos religiosos, se ha malinterpretado, asumiendo con el entendimiento de que la Torá ya está divorciada de alguien que cree en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, el Melech Mashiach, lo cual difiero totalmente por muchas razones que usted va a ver hoy. Mientras vayamos hablando acerca de los conceptos, usted va a entender lo que yo quiero decir. Así que voy a dar inicio informalmente, así que le invito a todos que, nada, si no se ha suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase, dele a like. Hay muchos videos interesantes ahí donde cual usted puede aprender. Está disponible para usted de manera gratuita. Si quiere alguna pregunta, algún interrogante, llamen. Si quiere un recurso, lo podemos ayudar. Estamos para servir. Así que nada, diciendo todo esto, comencemos con esta charla de algunos 45 a una hora de lo que es judaizar. Vamos a definir qué es judaizar. Mire, judaizar es visto en dos niveles, Número uno, el primer nivel con la que se entiende en los círculos religiosos que judaizar es ese. Judaizar para muchos es imponer al no judío prácticas y costumbres judías para obligarlos a ser judíos como condición sine qua non para la salvación. Y es lo que está registrado y veremos en los minutos en los minutos adelante lo que dice Hechos 15, 1, 5 y Gálatas 2, 14. Esto es asumido de lo que dice Hechos 15, 1, 5 y Gálatas 2, 14. De ahí viene esta idea de lo que es el entendimiento, el primer entendimiento de lo que es judaizar. Es cuando uno impone a un no judío, dígase a mí, por ejemplo, yo nací en República Dominicana, aquí está también el hermano Iván, que nació en El Salvador, aquí hay otras personas que son de Colombia, aquí hay otras personas que son de México. Nosotros encajamos ahí, creyentes en el Mesías de Israel, en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, que venimos de las naciones. Entonces, para muchos el judaizar es, como se ve por primera vez, es que es imponer a nosotros, a los judíos, prácticas y costumbres judías. Oye, imponer prácticas y costumbres judías para obligarlos a ser judíos como condición de salvarse. Esta es la primera manera como se ve judaizar. Y eso está establecido, es sacado, es asumido de lo que Hechos 15, 1, 5 dice y lo que Gálatas 2, 14 dice, que vamos a ver detenidamente ahora. Vamos a ver si es verdad que eso dice eso. Lo primero que hay que decir aquí, haciendo un paréntesis, antes de continuar y dar la segunda forma o el segundo nivel, cómo es visto judaizar, debo decir que nada en la Biblia, incluyendo en el judaísmo, es impuesto. Porque entonces tenemos aquí entonces evidencia de que hay una distorsión. Si hay alguien que se levanta dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, en cualquier religión que existe, y dice, ustedes deben y tienen que hacer tal cosa, esta cosa, usted dice de decir, no, porque nada aquí en la vida es impuesto, nada. En el judaísmo, nada es impuesto. Las 613 leyes que Dios le dio al pueblo, Dios se la dio, pero no lo obligó a cumplirla. Por tanto, ojo aquí, hay que tomar entonces, ojo aquí, porque aquí estamos tratando de definir qué es judaizar, sabiendo que judaizar, como se entiende, o uno de los conceptos como se entiende, era imponerle prácticas y costumbres judías para que ellos se salvaran. ¿Quién? Los judíos.
los que venían de las naciones y se convertían al Dios de Israel. Había un grupo que quería imponerles a ellos costumbres y prácticas judías obligatorias para hacerse judíos y ser salvos. Esto es una desviación. Yo voy a tratar de explicar esto. Eso no tiene nada que ver con el espíritu, con la idea, el corazón del Creador cuando entregó los mandamientos. Acuérdese que los mandamientos fueron dados por nuestro Padre que te ama, que quiere lo mejor para ti. Ese es el contexto de los mandamientos. Es la instrucción de un padre que ama a su hijo para que le vaya bien, no de una ley que si tú la violas y que si tú la maltratas y no la cumples, te castiga y te mata y te saca. No, nada de eso. Eso es la religión que ha creado ese sistema. Los que tienen padres saben lo que estoy diciendo. Su hijo, aunque sea un violador, aunque sea un ladrón, un asesino, usted lo ama. Y siempre va a tener la esperanza de que él asuma las enseñanzas que usted le quiso enseñar desde que era niño. Y siempre tiene la corazonada, la esperanza, la expectativa de que él cambie y rectifique. Así es nuestro Dios. Una cosa es la intención del Padre y otra cosa es la rendición del Hijo en acatar de una manera amorosa, sincera, los lineamientos de un padre amoroso que quiere que su hijo le vaya bien en la vida, experimente. No sé si me estoy dando a entender. O no se acuerda la parábola del hijo pródigo, que el padre lo siguió esperando ese hijo, aunque el hijo decidió gastar toda su herencia en cosas que el padre nunca quiso que él hiciera. Pregunto, ¿lo rechazó cuando él volvió? No, la Biblia dice que no, que él lo buscó. Inclusive cuando lo vio de lejos, dice la parábola, él se mandó detrás de él para buscarlo y lo abrazó, dice. Esa es la imagen que usted tiene que tener en relación a los mandamientos de Dios. Los mandamientos no suelen imponérsele a nadie. Nadie que imponga las cosas espirituales en los círculos religiosos, usted debe obedecer, porque esto es un inquisidor. Estamos en presencia de que alguien que haga eso, que es un dictador, es un narcisista. Dios no es narcisista, Yeshua no es narcisista, Pablo nunca fue narcisista. No. Así que esta es la primera forma como se debe ver, como se ve, perdón, entre los dos niveles que se ve judaizar. Ahora vamos al segundo. ¿Cuál es la otra manera como judaizar se ve? Ponga atención, por favor. Judaizar también se entiende por algunas personas como afirmar que toda práctica y costumbre judía está prohibida al no judío. ¿Entendió? Se dice y se enseña que nosotros que venimos de las naciones, ya que nosotros hemos creído en Jesucristo, ya no debemos hacer nada que sea judío. No podemos adoptar ninguna práctica y costumbre judía en nuestra forma de creer. Por eso que a la gente que está en la raíz hebrea, como yo, que ya tengo 20 años en la raíz hebrea, me dice, tú eres un hereje, tú eres un hereje, tú eres un judaizante, me llama, sin saber esto. Porque ellos creen que cuando yo hago algo de cualquier costumbre, cualquier práctica que haya en el judaísmo, ya yo soy un hereje, ya yo salí del círculo de Dios, ya yo caí de la gracia, ya yo no sirvo, ya yo me gané el infierno y por ahí, más y más, todas esas cosas que se enseñan. Nada más fuera de la verdad. Nadie puede afirmar y decir que toda práctica y costumbre judía, como yo hablaba, está prohibida al no judío. Y que todo aquel que practique algo del judaísmo judaiza. Esa es la lógica. No, él usa talit, él usa sixit, él usa kipá, él tiene danzarín en su congregación, él guarda la fiesta, él guarda el Shabbat, él come limpio. Ah, no, ese es judío, es un judaizante. No, espérese. Vamos a ver, vamos a bajar un poco. Nada que ver.
Esa es la concepción de lo que hay gente que piensa que el que practica y una costumbre judía, el que practica algo prohibido al no judío, ya judaiza. Eso es mentira. Ojo aquí. Ahora, esto tiene un inicio. Los que estudian la historia como yo, me apasiona la historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El que oye a otro y repite sin analizar lo que otro dice, se convierte en un eco, se convierte en un papagayo, se convierte en una cotorra que repite todo lo que sus amos hace, sin indagar, profundizar, aclarar las ideas de que sí es cierto que esa persona está diciendo la verdad. Ahora, ¿por qué se adoptó ese pensamiento? ¿Por qué generaciones en la posmodernidad en la cual nos encontramos hasta el día de hoy repiten esto? ¿Por qué? Porque eso tuvo un inicio y luego de ese inicio se perpetuó esta idea en el colectivo, como una conciencia colectiva, de que esto era verdad, sin analizar esta frase que yo acabo de decir, que es confirmar que toda práctica y costumbre judía está prohibida al no judío y que todo aquel que la practique, perdón, algo que está en el judaísmo, judaiza. Ahora, Fernando, ¿de dónde viene esta idea? Viene del Concilio de Nicea. Y usted lo puede ver en una carta que Constantino Augusto le dirigió a las iglesias en ese momento histórico, cuando él le dice lo siguiente: él quiere apartar todo lo que sea judío de la iglesia. Y él dice, lo cito, no tener nada que ver con las costumbres y prácticas de esa chusma de judíos, asesinos de nuestro Señor. Es en esa carta donde, después de la conclusión del concilio, él llega a la conclusión de que había que hacer una separación de todo lo que sea judío. Ahí él cambia el Shabbat, ahí él cambia también la fiesta de Pascua y le establece el sistema de la Semana Santa para que las Pascua y la Semana Santa no coincidieran. De ahí viene ese error que se perpetuó. Y las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes asumieron esta idea. No solamente eso, todos los maestros del cristianismo, algunos de los padres de la iglesia, algunos, porque muchos fueron fieles a la enseñanza de los apóstoles, que era judía, muchos de ellos se desviaron y acapararon mucha gente fuera de Israel. Y ese consciente colectivo, esa conciencia colectiva anti-Torah, anti-Israel, se perpetuó en el ADN del cristianismo. Y de ahí viene este entendimiento de lo que es judaizar. Así que vamos ahora a profundizar un poco más en todo esto. Analicemos cada uno de estos niveles. El primer nivel, vamos a ver el primer nivel, vamos a analizar esto. ¿Cuál es el primer nivel de judaizar? Bueno, se entiende, el primer nivel es que se entiende que judaizar es imposición para salvación. Judaizar como imposición para salvación. Ya usted sabe, debe saber desde hoy en adelante. Bueno, ya usted lo sabe, ya, usted ya está en la fe. Que la salvación es por gracia. La salvación no tiene que ver con lo que usted haga. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Nada que usted haga le hace ganar salvación. Usted ve, ya es una desviación. Entender y oír esto ya te tiene que sonar una campanita para que tú entiendas que esto aquí es una desviación de un grupo. Por eso en el caso de Hechos y Gálatas, que es donde se habla de este tema, aún son diferentes. Los dos tienen contextos distintos y en los dos se utiliza el concepto de judaizar. Y estos son los dos textos más usados para hablar de judaizar. Cada vez que usted escucha a alguien diciendo, ay, que está judaizando, esto es un judaico, esto es un impío, este ya se fue, se desvió, usa Gálatas y usa Hechos 15. Gálatas 2, 14 y Hechos 15. Vamos a hacer un análisis primero, breve, de Hechos 15. Y Hechos 15 nos confronta con algunos datos interesantes, de los cuales dos destacan. 2 puntos destacan. ¿Cuál es el primero? En Hechos 15 primero vemos
que era una opinión no autorizada de los líderes apóstoles. O sea, los apóstoles no estaban de acuerdo con lo que ese grupo que dice el texto, que eran creyentes en Yeshua, que venían de la escuela de los fariseos. Aquí tenemos nuevos convertidos judíos que vienen de los fariseos que están diciendo que para poder ser salvo hay que circuncidarse y guardar toda la ley. Cuando la Biblia enseña desde el principio hasta el final que guardar la ley no salva, que circuncidarse no salva, y ahí inmediatamente usted tiene que entender que esto es una desviación de un grupo y se debe entender porque eran judíos fariseos. Venían con sus ideas ya concebidas, establecidas. Y por eso se arma y se establece este concilio que se conoce como el Concilio de Jerusalén, donde ahí se trata esto. Es como si fuera a decir, vamos a reunirnos para hablar de este tema, porque esto está afectando a nuestra comunidad. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque mucha gente se está convirtiendo, y aquí hay uno de ustedes, hay un grupo de aquí que está enseñando que hay que circuncidarse y guardar toda la ley para ser salvo, cuando la Biblia enseña que la salvación es por gracia, por la obra del Mesías, y no porque yo guarde Torah o que me circuncide. Esto es lo primero. Lo primero que hay que saber es que era una opinión que no estaba autorizada por los judíos, por los líderes apóstoles, que en ese momento, el líder en ese momento era Santiago, el hermano de Jesús. Por eso la Biblia dice en Hechos 15:24, esta verdad maravillosa de que no era opinión, era una opinión no autorizada, no era parte de lo que enseñaban los apóstoles, eran los líderes. Es como si fuera que yo estoy enseñando, yo soy líder de una comunidad y que yo estoy enseñando una línea y venga otra gente dentro de que venga una persona y se convierta recientemente y comience a hablarme a mis discípulos de mucho tiempo, cosas que yo nunca he autorizado y hablado. Lo mismo aquí. Imponer su visión particular por encima de la visión de Dios. Por eso sabemos que no era autorizado por ellos. Por eso dice Hechos, ahí lo dice, el texto dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, oye, había gente, ese mensaje de que debían guardar la ley y circuncidarte para salvación, ¿eh? Había calado en eso mucho de esa gente que estaban entrando a la fe y muchos de ellos se fueron. Tú ves que hay que tener cuidado. Muchos de ellos, dice aquí el de eso, que habían oído eso y salieron. Por eso dice luego el apóstol, a los cuales no dimos orden. Los han inquietado con palabras, ¿viste? Los han inquietado. O sea, le están enseñando cosas que nosotros no aprobamos. Perturbando sus almas, dice el texto, mandando a circuncidarse, a circuncidarlos, y guardar la ley. ¿Para qué debían ellos? ¿Por qué ellos le decían que debían que circuncidarse y guardar la ley? Para salvación. Y ahí está la desviación. Esto es lo primero. Lo segundo que hay que tomar en cuenta en Hechos 15 es esto, que este grupo afirmaba que para ser salvos, además del arrepentimiento y la fe en la promesa del perdón de los pecados, sobre la única y exclusiva base redentora que es la obra realizada por el Mesías en la cruz, los conversos de entre los gentiles tenían que hacerse judíos para concretizar esa salvación. Note, por favor, que el punto de vista de los apóstoles era que no importando que usted sea judío o no judío, si usted recibía a Yeshua en su vida y creía en la obra que él había hecho, ya eso era el mérito para salvarse. No guardar la ley, no circuncidarse, como proponían estas personas. En otras palabras, ¿qué estaban diciendo? Bueno, básicamente estaban diciendo que si no se hacían judíos, no podían ser salvos. Escucha esto. Y aunque habiéndose arrepentido,
conforme a las enseñanzas del Mesías, de Jesucristo, de Yeshua y los apóstoles, esto no importaba. Tenían y debían, para ser salvos, circuncidarse y guardar toda la ley. Y esto muestra literalmente que estamos en presencia, sí lo debo decir, de una buena motivación. Pero, ojo aquí, de una incorrecta información. Entonces, tenían la intención correcta, tenían la motivación correcta, pero la información, el conocimiento real, la doctrina, la enseñanza correcta era infructuosa, no era acorde a la verdad, no era acorde a la ciencia. Ahora pregunto, ¿cuál era la buena motivación? ¿Cabe aquí? Bueno, note por favor que dentro del judaísmo, por eso hay que entender qué significaba la salvación para un judío que viene de los mandamientos, que viene de la Torá, que viene de lo que Dios había establecido desde el monte Sinai. Porque la tipología de salvación está tipificada hoy como una sombra, un cuadro profético en la liberación de Egipto. Y luego de 3 meses le entregué la Torá, que completa la salvación. Porque la salvación bíblicamente tiene 3 partes, no una. Y eso es lo que ellos están visualizando. Ahora bien, en el judaísmo, la salvación significaba el privilegio de entrar en el Malhut Hashamayim. ¿Qué significa esto, Fernando? Bueno, entrar en el reino de los cielos. El que se salva entra inmediatamente, se le da el derecho de ser parte del reino de los cielos. Es por esa razón que se había enseñado que los justos entre las naciones compartían con los justos de entre los judíos en el reino mesiánico. Esa era la enseñanza del judaísmo. Sin embargo, estos judíos fariseos que se habían convertido a Yeshua cambiaron la enseñanza. Que aunque eran creyentes en el Mesías, todavía conservaban un sesgo en cuanto al entendimiento de la verdadera salvación. Y ellos estaban convencidos que el reino de los cielos había comenzado en la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Y de acuerdo a su propia perspectiva, que era la que ellos querían imponer, los judíos eran los únicos destinatarios de ese reino. O sea, ellos tenían solamente en su mente, en una idea, de que los únicos que se iban a salvar eran los judíos. Y que los gentiles conversos o los creyentes que venían de las naciones o de los gentiles conversos tendrían que esperar hasta la resurrección para experimentarlo. Deseaban que sus hermanos gentiles pudieran experimentar la bendición del reino iniciado con la resurrección de Yeshua sin tener que esperar hasta el día de la resurrección de entre los muertos. Por eso hago este interrogante. ¿Cómo hacer para que pudieran ser salvos? Es decir, entrar, como ya lo vio, de una vez en el reino sin el compás de espera que se había predicho. ¿Cómo? Bueno, su solución, se le salió la solución. Como que se le prendió el bombillito, pero el bombillito como que le faltaba fuerza. Sí, porque era una idea incorrecta. Por eso buscan la solución y dicen que se circunciden. La solución es circuncídense, según el rito de Moisés, es decir, nada más y nada menos, háganse judíos. Ahora bien, pregunto, ¿cuál era la información incorrecta que manejaban? Bueno, permítame explicar esto. Pablo y Bernabé enseñaban otra cosa distinta. ¿Sí? Ellos afirmaban, contrario a este grupo, entonces que en esta reunión se están enfrentando de visiones distintas, puntos de vista distintos, entendimientos contrarios que se confrontaban. Por eso Pablo y Bernabé, apóstoles,
afirmaban que la muerte y la resurrección de Yeshua ciertamente había iniciado el reino mesiánico prometido exclusivamente a Israel, pero que los gentiles que se convertían al Dios de Israel mediante el Mesías eran recibidos como conciudadanos del reino. No tenían que circuncidarse. No se les debía exigir que se hagan judíos, o sea, circuncidarse y guardar toda la ley, ni tampoco que vivieran como judíos. No era necesario que se circuncidara. En otras palabras, no era necesario que se hicieran judíos, no era necesario que guardaran toda la Torá. Para ser salvo, no. La salvación se la dio Yeshua cuando murió. Eso es lo que está Pablo diciendo. Contrario a lo que los fariseos decían, ese grupito. Por tanto, hubo una gran discusión y el asunto fue traído al Beidín Nezarita, el concilio Nezarita, es decir, a la Corte de Justicia establecida por eso. O sea, estamos en presencia de un aspecto legal del Congreso, del lugar legislativo dejado por Yeshua, el rey de Israel, en Israel, que eran los apóstoles, que estaba dirigido por Jacob ben Yosef, que es lo que como usted lo conoce como Santiago, que él era el hermano de Jesús, el hermano de Jesús. Él era el líder ahí, el nací. Ahora, permítame mostrarles, luego de decir estos dos puntos importantes de Hechos 15, yo creo que ya lo aclaramos, esto está clarito. Ahora vamos a mostrar 8 principios generales que surgieron como resultado de las conclusiones del Beidín Nezarita, de este concilio maravilloso de conciliar las verdades del reino para que los que venían de las naciones pudieran ser parte. Aquí hay 8 cosas que quiero decir con relación al creyente que venía de las naciones, o sea, el gentil, que se convertía a Yeshua, que era parte del reino de los cielos, del Malhú HaShamayim, gracias a los méritos de Yeshua. Vamos a ver. 8 cosas. Lo primero que establecieron fue que no debían hacerse judíos. Todo el que diga que para ser salvo, todo el que diga deben circuncidarse para salvación, eso es un error. Porque la conclusión aquí fue, lo primero, no hacerse judío. Está prohibido en la ley. Inclusive el judaísmo no tiene problema con esto. Ellos dicen que tú no tienes que convertirte en judío para ser salvo. Ellos mismos lo enseñan hasta el día de hoy. Y yo no entiendo cómo el cristianismo todavía no ha entendido eso. Y es lo que yo quiero con este esfuerzo que estamos haciendo hoy, que usted entienda esas cosas. Por eso los gentiles que se convierten al Dios de Israel mediante Yeshua HaMashiach, que hemos sido todos nosotros, no tenemos que circuncidarnos para salvarnos según el rito de Moisés. No debemos. Le está prohibido hacerse judíos, que es la circuncisión, y no están obligados a guardar la ley judía para salvarse. En otras palabras, para poder entrar en el reino mesiánico, en el dominio de los cielos, el Malhut HaShamayim, el asunto de etnicidad, el asunto de sexo, el asunto de etnia, de posición financiera, no es el factor. El factor importante aquí es la teshuvah, es el arrepentimiento. En este sentido, su vuelta a Dios y su conversión por la fe en la promesa del perdón anunciada por el Padre a través de Yeshua sobre la obra maravillosa de Bimelech, del rey de Israel que es Yeshua, les ha hecho partícipes y ciudadanos del reino como una expresión de amor y de gracia y de la gracia y la misericordia del Creador. Esto es lo primero. No hacerse judíos, no circuncidarse. Lo segundo que ellos concluyeron era que había que tener, aunque no debían circuncidarse y convertirse en judíos, debían haber evidencia de que eran puros. Ah, sí, porque una cosa no quita la otra, ¿eh? Ah, no, que yo puedo hacer lo que yo quiera y que ya yo creí en Yeshua y ya yo puedo hacer lo que yo quiera. No, espérese, aquí no, aquí hay evidencia de que usted se fue salvo. Hay evidencia que debe mostrarse que usted creyó, y ellos hablaron eso en ese concilio.
Es por eso que los creyentes entre los gentiles deberán mostrar ciertas evidencias que son anunciadas por la misma Torá y los profetas para poder destacar que ya habían sido purificados, limpios y tomados como pueblo santo y redimido de Dios. Porque la exigencia del pueblo de Dios, no importando que usted sea judío nacional de sangre o que se haya convertido a Yeshua desde las naciones de la tierra, un gentil como Fernando Graciano, para yo poder tener la evidencia que todo el mundo sepa y Dios sepa y todo el mundo sepa que yo soy creyente, debo mostrar cierta evidencia palpable. Eso es lo segundo. Lo tercero que estas evidencias de las que yo me refiero fueron todas anticipadas por vía profética. O sea, ya era un precedente profético, un cumplimiento profético de lo que ya los profetas, por la boca, por la misma espíritu de profecía que Yeshua mismo lo había utilizado para profetizar tiempo atrás de que un día los gentiles iban a hacer eso. Increíble. O sea, lo que vemos aquí de estos 4 requerimientos que eran evidencia de su pureza, no de sus salvaciones, habían sido ya profetizados anteriormente. ¿Qué es lo que está viendo Santiago, Pedro y todos los demás? Que cuando eso sucedió, que ellos vieron que Dios derramó el Espíritu de Dios sobre esos gentiles y hablaron en lengua, lo cual tomaron aquí en esta reunión para establecer estos 4 decretos importantes, que todos son tomados de la misma ley. También todos ellos habían sido profetizados de que un día esas naciones de la tierra iban a incurrir, iban a ser purificadas y a ser parte del pueblo de Dios. Qué lindo es esto. Eran evidencia anticipada por los profetas. Eso es lo tercero. Lo cuarto fueron los 4 decretos que ellos establecieron. Esto es importante porque todos fueron tomados de las leyes de santidad de las escrituras, tomados como referencias proféticas por los profetas, pero también tomadas de Levítico. Y el libro de Levítico es el libro más importante. Por eso un niño judío no comienza leyendo Génesis, no comienza leyendo Éxodo. Lo primero que se le enseña a un niño judío para que aprenda son las leyes que Dios estableció, porque las leyes de Levítico hablan de la pureza y la santidad. Por eso él usa 4 principios que demostraban la pureza y la santidad de esas personas que venían de las naciones y se convertían a Yeshua. La primera era la abstención de todo lo que provenga de contaminación de ídolos. Prohibición de la idolatría. No debían tener ídolos. Y todo lo que tiene que ver con la contaminación de ídolos, en el caso de la idolatría, de lo que hacían, las orgías que hacían, todo eso que se hacía cuando se adoraba un ídolo. Segundo, la abstención de comer sangre. Inclusive está profetizado que un día las naciones de la tierra, o sea, los gentiles, se le quitará la sangre de entre sus dientes, dice. Lo tercero que se menciona es la abstención de comer animales ahogados. Y lo cuarto era abstención de impureza sexual. Entonces, tenemos evidencia entonces aquí que esos 4 decretos reales que determinaban la pureza de los que se habían convertido a Yeshua de entre las naciones, ellos debían modelarla. ¿Pero de dónde la sacaron? ¿Se la inventaron? No, la sacaron del único libro que determina qué es lo que es la santidad. Es la ley de Dios. Quinto elemento aquí, cuando examinamos Hechos 15. Los creyentes de origen no judío deberán guardar estos 4 decretos reales y por lo tanto se les deberá enseñar e instruir acerca de lo vivo. Claro, ¿por qué? Porque ellos no tenían contacto con estas ideas, eran gentiles, eran de las naciones, no conocían la adoración correcta, la santidad, la demanda de santidad que Dios había dicho. Por eso había que instruirlos.
Es por eso que yo vivo diciéndole a todos ustedes, mis discípulos, mis amados, mis hermanos que me escuchan, y le he mandado libros para que estudien los mandamientos uno por uno y vean qué significa, cuándo se aplican, dónde se aplican, por qué se aplican, a quién se aplica. Usted debe envolverse en el conocimiento de detalle, en detalle minucioso de los mandamientos del Creador. Hay muchísimos documentos que se han tratado bajo este tema. El Mishneh Torah, por ejemplo, el Sefer HaChinush, que son libros de obras emblemáticas, el Tariag Mikvot, que son descripciones y enseñanzas detalladas de cada mandamiento, el Mishneh Torah también. Hay muchos libros para aprender. Esto es lo quinto. Lo sexto. Lo sexto que se desprende de estudiar Hechos 15 es que Hechos 15 a los creyentes de origen gentil, o sea, no judíos, harán mucho bien a la causa de Yeshua y de su reino, dado por el Padre, por gracia, cuando guardaran estos 4 decretos. Iban a hacer bien a la gloria del Creador, a la gloria del que los salvó. Vivir basado en el consejo del que los salvó, del que los redimió. Dios. Esto es lo sexto. Lo séptimo. ¿Qué notamos aquí? Bueno, lo séptimo es que los creyentes de origen no judío tienen la libertad para aprender de las enseñanzas de Moisés y los profetas, asistiendo a las sinagogas judías, donde Moisés es leído y predicado en Shabbat. Esto es tremendo aquí. Note bien que estos 4 decretos entonces no eran definitivos. No era que eso era lo único que ellos debían hacer, no, era que eran los 4 conceptos principales que habían sido profetizados, que habían sido tomados de las leyes de santidad, que mostrarían purificación, pero mientras ellos siguieran asistiendo a la sinagoga, porque un creyente convertido debe congregarse, debe estudiar Torah, debe orar, debe aprender de lo que Dios enseña. ¿Para qué? Para agradar a Dios y vivir una vida conforme a como Dios lo dijo. Entonces, el ir a aprender en la sinagoga y en cada Shabbat te aseguraría afianzar tu conocimiento de las demandas de Dios para vivir en pureza y en santidad, que no se quedaban exclusivamente en estos 4 decretos. Entonces, estos 4 decretos eran marcadores de identificadores de la pureza iniciales de un creyente, no la definición de los conceptos definitivos que solamente exclusivos, que solamente nosotros debíamos obedecer, porque todavía nosotros no podemos codiciar. Entonces, debemos también honrar a nuestros padres, que a esos elementos también debemos guardar. Lo que desprende que estos 4 decretos no eran exclusivos solamente para la gente de las naciones guardar nada más. Mientras más conocían, mientras más aprendían, en Shabbat dice, no te había aquí, que no dice domingo, dice Shabbat, y dice Moisés, y dice los profetas. En otras palabras, ¿de dónde aprendemos nosotros? Del canon, de donde están los principios, que es en el Antiguo Testamento y los profetas. ¿Dónde? En la sinagoga. Qué tremendos estas explicaciones aquí tan claras. ¿Por qué? Porque en ese momento no se reunían el domingo. Porque nunca el domingo ha sido el día de reunión. Siempre ha sido el Shabbat en la Biblia. Eso está exclusivamente en el libro de los Hechos, para que nosotros entendamos, en el mismo Nuevo Testamento, de que la continuidad de los mandamientos de Dios es eterna. No hay una sola frase, una sola palabra de ningún maestro en las escrituras que diga que el domingo hay que guardar. Siempre la Biblia dice que es el Shabbat. Y lo octavo, de Hechos 15, para poder entrar ahora en el segundo texto que se utiliza, que es Gálatas 2:14, para hablar de judaizar. Y yo voy a hablar de algo interesante aquí también. Lo octavo que podemos ver de Hechos 15 es que las comunidades de creyentes de origen gentil serían confirmadas y aumentarán en número
cuando se guíen por estos principios. O sea, estos principios de santidad. Note bien que es la santidad lo que va a traer el favor de Dios en una comunidad. Por esa razón, cuando estos 4 decretos y esa participación cada Shabbat de estudiar la Torah, de conocer a Moisés, de hacer lo que él dice, traería un aumento, una multiplicación. En otras palabras, Dios estaría en medio de nosotros, ayudándonos a multiplicar nuestro esfuerzo de que todo el mundo en el mundo pueda ser parte del reino de los cielos. Qué lindo es eso. Y por supuesto, las implicaciones de estos 8 principios que yo acabo de mencionar uno por uno, de que son las conclusiones que se sacan de Hechos 15, entre lo que se destacan los 4 decretos, son muy amplios y se escapa de un parámetro más amplio de este estudio. Por eso otro día podemos nosotros tomar tiempo y desglosar esto perfectamente y extensivamente. Permítame ahora entrar en Gálatas 2:14. Es el caso de Pedro y Pablo, que es otro texto importantísimo que se utiliza por muchos para que tildar a la gente, diga que es un judaizante. Por esa razón, tenemos que oír lo que el texto dice. Note, por favor, que el contexto es importante también. Este caso de Pedro y Pablo se escenifica en un lugar que se llama Antioquía de Siria, una región muy importante por la existencia de comunidades judías y por su recibimiento de Yeshua como el Mesías. Esas comunidades habían recibido la revelación de que Yeshua era el Mesías y por tanto de parte de los judíos como de los no judíos. Esa comunidad estaba repleta de judíos y no judíos. El texto dice así, note por favor, si tú, Pablo le dice a Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, no te viene aquí que hay una incongruencia. ¿Cuál es la incongruencia? Que Pedro y Pablo eran judíos. Por eso él está diciéndole, tú que eres judío, vives como los gentiles y no como judíos delante de los gentiles. ¿Está viendo? Este es el caso aquí. Pedro estaba siendo gentil con los gentiles y cuando venía otro judío se alejaba de los gentiles, haciendo así acepción de personas. Por eso Pablo le dice, ¿por qué obligas con tu actitud, con tu manera de conducirse con nuestros hermanos, que aunque vengan de las naciones, son igual que tú y yo, creyentes en el Mesías? En otras palabras, si Yeshua y Dios no hizo asesión de personas, ¿por qué tú haces asesión de personas? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Por eso le dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese ejemplo de hipocresía, de hacer asesión de personas, en otras palabras, podría calar entre los gentiles que eran creyentes en Yeshua y hacerlos judaizar en el sentido de que ellos tenían que vivir como un judío, cuando ya usted vio que está prohibido. Y con la intención de trazar bien los escritos del rabino de Pablo, un erudito, debemos tener presente varios elementos aquí necesarios para ubicarlos bien en el asunto que estamos exponiendo delante de nuestros ojos. Dice, amados, por favor, escúcheme, esto es interesante este verso, porque es sacado de contexto, no se entiende. En este sentido, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta en Gálatas 2:14. Lo primero que hay que hacer es limitar el caso, es decir, entender estas frases, entender el texto en su contexto, no hacerlo universal. Ahora, ¿de qué se está hablando aquí? ¿Por qué hay que limitar el caso? Porque hay que entender lo que se está hablando ahí. Y la respuesta está en el capítulo 2 de Gálatas, verso 12, 2 versos antes, donde se afirma lo siguiente. Pues antes, dice,
que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, tú ves. Oiga bien lo que pasaba. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Usted está oyendo lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el caso que Pablo le dice a Pedro que él va a hacer judaizar a los gentiles? Era que cuando los emisarios de Santiago, que era el líder de la comunidad, como usted vio en Hechos 15, enviaba emisarios a esas comunidades en Siria. Pedro, antes de que llegaran esos enviados de Santiago, que eran judíos, él estaba muy bien con los gentiles de esa comunidad. Él se codiaba con ellos, él hablaba con ellos, él compartía con ellos, pero inmediatamente llegaban los emisarios de Santiago. ¿Qué hacía él? Se alejaba de esos gentiles. Y la Biblia dice por qué. Pablo dice por qué. Dice porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Le tenía miedo de lo que dijeran los judíos, que eran emisarios de Santiago. Oiga bien, eso es lo primero que hay que ver. Lo segundo que hay que ver es eso. Que ¿cuál era el problema de Pedro? ¿Cuál era? ¿Cuál realmente era su problema? Hay que verlo. Y la respuesta es, como dice usted lo que yo acabo de leer, el miedo a lo de la circuncisión. Era un miedoso a lo que dijeran los de la circuncisión, de su relación, de su camaradería, de su compartir con estas personas que no eran de su propia naturaleza, de su propia etnia judía, que venían de las naciones, pero igual que los judíos como él y los emisarios de Santiago, eran creyentes en Yeshua. Ahora bien, debemos entender que en el judaísmo se había establecido una cerca alrededor de la Torá, que era parte de la forma como los judíos manejaban o mantenían la santidad de ese libro. Era poniéndole una cerca. Y la cerca era en cuanto a comer con los gentiles. Pónganme atención porque esto es importante. Y estos son aspectos técnicos, culturales que hay que saber para entender ese texto. El mandamiento expresado en ordenanza que servía de cerca de la dieta bíblica era este. ¿Cuál era? No comer con gentiles. Ahora, hay una causa, y una causa buena, porque no estamos hablando que no era buena. Está cerca, es buena, pero aquí hay una cosa que se los dio, se los dio a Pedro, que voy a mencionar para poder entender esto. Y que aunque la cerca era buena, ahora, ¿por qué no se podía comer con gentiles? ¿Por qué ellos cercaron, hicieron esa cerca a la Torá en cuanto a la ley dietética? Bueno, porque lo más probable era que la comida no fuera kasher. Entonces, un gentil, por costumbre, no comía kasher. Entonces los rabinos dijeron, espérate, hay que poner una cerca. Nuestro pueblo debe poner una cerca para cubrir la ley dietética de no comer con gentiles, porque supuestamente y seguramente me van a poner un mono, me van a poner un cerdo, y yo como judío no puedo comer eso. Por eso vamos a poner una cerca a la Torá de no comer con gentiles. Noten por favor que kasher significa apto para el consumo, según la ley de Dios en Levítico. Y que también tenía que ser preparada con una especificidad rigurosa, siguiendo una metodología aceptable por el judaísmo. Y que también esa fuente de esa cerca para cubrir esa ley, no comer con gentiles era la ley, era el cerco. No comer con gentiles. Era motivado también, no solamente porque quizás no era kasher en la comida, pero también porque quizás esa comida que se estaban comiendo esos gentiles, inclusive que eran creyentes de Yeshua, pudieron haber sacrificado esta comida a un ídolo. Entonces, esa cerca fue colocada para evitar comer comida sacrificada a un ídolo. Y para evitar problemas, entonces,
y no tener que hacer averiguaciones. Ah, no, esta comida la sacrificaron, esta comida hay que buscar todas las formas, la sacrificaron bien. Para no tener estas molestias, estas especificaciones, los rabinos resolvieron la cerca de no comer con gentiles. Pero lo que Pedro no entendió, que aunque todo esto era verdad, Pedro no entendió que ahora mismo estamos en presencia de personas que venían de los gentiles, creyentes en Yeshua, que se habían convertido. Por eso pregunto, ¿debían los gentiles conversos comer igual que antes? ¿O debían cambiar sus hábitos alimenticios? Es una pregunta muy importante. Yo que estoy seguro que esas personas debían cambiar sus hábitos alimenticios, porque esos hábitos alimenticios estaban incrustados en lo que Hechos 15 decía. Ahora bien, póngame mucha atención, por favor. Lo tercero que hay que tomar en cuenta aquí. Lo tercero que hay que tomar en cuenta en Gálatas es que Gálatas, note, fue escrito antes que Hechos 15. Esto es importante. Esto significa, esto tiene grandes implicaciones. Esto significa que Pedro tenía la ventaja de la decisión del concilio, de lo que hablamos previamente del concilio de Jerusalén, el Beit Din Nezarita. Por lo tanto, en un principio, tanto Pablo como Pedro entendieron que por el bien de la salvación de los gentiles, si había que ignorar, había que sacar, había que quitar la cerca con respecto a comer con los gentiles, sin seguir la totalidad de la regla de las leyes dietéticas. Debían hacer una concesión momentánea, tanto para ganárselos para el reino, como para preservar la unidad de la fe, que Pedro en su temor no hizo. Y por el principio de mayor peso, en este caso, la salvación de los gentiles y su entrada al reino, era permitido comer con ellos. Es lo que hablamos ahorita del Calva Omer, que un principio es más importante que otro en un momento determinado. Probado que su comida no era sacrificada a los ídolos. Tenga presente, mi amado, que los conversos entre los gentiles en aquella región de Siria en la cual se está pasando este hecho, llevaban algún tiempo aprendiendo de los judíos acerca de estas cosas. Es como si estuvieran ellos siendo evangelizados, por así decirlo, para que me entiendan, en un lenguaje cristiano. Pero cuando llegan los judíos de Jerusalén, judíos, y note bien, si estos judíos fueron enviados por Jacob, que era el hermano de Yeshua, y por el concilio, el Beit Din, o vinieron por su propia cuenta diciendo que lo hacían de parte de Jacob, y este no es el punto, y lo más probable es que no obstante, es que no vinieron como enviados de Santiago, porque en este caso habría traído sus cartas de presentación. ¿Cómo yo sé que esta gente no fueron autorizados por Santiago? Porque cuando se enviaba una carta, se enviaba a una persona, perdón, a un lugar. Esa era la costumbre de Israel, del judaísmo. Se le daba una carta que se mantenía dentro de las comunidades judías con la cerca de no comer con los gentiles. Pedro, entonces, para evitar problemas, ¿qué hacía? Se retiraba y se escondía de sus hermanos de origen gentil, absteniéndose de comer con ellos, así preservar la paz con los judíos de Jerusalén. Esto da la impresión de que su actitud previa era equivocada y que si los creyentes de origen gentil querían comer con sus hermanos judíos, entonces debían adherirse a todas las prácticas y costumbres judías con respecto a todas las leyes de las leyes dietéticas. Imponer a los creyentes de origen gentil, mis amados, todas esas leyes sería vista como la única manera de mantenerse dentro de la fe y de que no y el no hacerlo
perderían entonces su estatus. Lo cuarto que hay que analizar aquí es que hay aquí un grave peligro, ya que esto era un grave peligro. Pablo, como emisario a los gentiles, no estaba dispuesto a hacer tal concesión. Por lo tanto, le dijo a Pedro lo que leemos en Gálatas 2:14. Ya lo puede entender. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué tú obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué significa esto realmente entonces? ¿Vivía Pedro como judío o como gentil? Si vivía como judío, sobre la base, ¿sobre qué base Pablo le está diciendo? Vive como los gentiles. Tú ves, la única explicación aquí, contextualmente hablando, que se cae de la mata, ya que él vivía como judío, él era judío, él no era gentil, pero delante de los gentiles vivía como ellos. ¿Por qué? Porque el asunto aquí era la comida, que ya fue explicado. Pedro no seguía, en otras palabras, las leyes rabínicas de las leyes dietéticas por amor a los gentiles. Así que en ese sentido específico, Pedro no vivía como judío, sino como gentil. Y es decir, que desde el punto de vista del judaísmo tradicional, y ojo aquí, esos gentiles que estaban totalmente divorciados de todo eso, esta conducta de Pedro sería de dudosa aceptación. El punto es el siguiente. Si por el bien del reino, en muchas cosas no te sujetas a las reglas rabínicas, ¿por qué entonces ahora das la impresión a los creyentes de origen gentil que ellos mismos tienen que sujetarse a esas reglas? En otras palabras, la idea de Pablo es que con tal actitud que Pedro daba, se estaba enviando un mensaje equivocado a los gentiles. A menos que vivan como judíos, no pueden ser parte de esta gran salvación que han llegado. Eso es lo que estaba tratando de decir. Por lo tanto, ya podemos entender Gálatas 2:14. No significa Gálatas 2:14 que Pedro hubiese dejado el judaísmo, señores. No. Ni que Pedro, por su aceptación de Yeshua como Mashiach, rompiese con el judaísmo o dejase de ser judío. ¿Qué significa esto entonces, Fernando? Bueno, significa que había que tener cuidado, previsión, de imponer las leyes rabínicas de ciertos asuntos perfectamente entendible, comprensible y aceptado en la comunidad judía como buena y válida, pero no buena ni válida ni exigida para los gentiles, señores, porque con tal actitud estaríamos impidiendo la salvación de muchos gentiles y haciéndola depender de las cercas alrededor de la Torá y eventualmente del legalismo, y no basado, como ya hemos dicho previamente, en la obra terminada de Yeshua en la cruz. Es la única forma de salvación. En tal caso, esto no sería realmente salvación, sino asimilación cultural. En sentido general, entonces, el mesianismo, la fe verdadera, no es judaizar, creer en el Mesías y obedecer los mandamientos, no es judaizar. Como dicho concepto intenta explicar la buena motivación, pero la mala información de algunos judíos fariseos, seguidores de Yeshua, quienes pretendieron obligar a los creyentes de origen gentil a circuncidarse según el rito de Moisés y guardar la Torá completa, la ley judía, como condición necesaria para la salvación, cuando la ley nunca fue dada para que nadie se salve, obviando la única forma de salvación, que es la teshuvá, que es el arrepentimiento, la conversión y la fe, el creer en el Señor,
en virtud exclusiva y únicamente de la obra realizada por el Mesías. Ni tampoco, en segundo lugar, como hemos visto en Gálatas 2:14, en el sentido de poner la asimilación de las prácticas y costumbres judías sobre creyentes provenientes de entre los gentiles como condición necesaria para la unidad de la fe, que es lo que está pasando en Gálatas, y la preservación también de su estatus como miembro de la familia de los santos. Debemos entender esto claramente como la Biblia lo enseña. La Biblia enseña y se entiende que la obra de la redención del alma que el Padre encomendó a su Sadik, a su ungido, al Santo de Santos, fue ejecutada perfectamente por él, por Yeshua HaMashiach, mis amados, y no hay que añadirle ni quitarle nada absolutamente a la obra que él hizo. Y todo creyente de las naciones, como yo y como muchos de ustedes que están aquí, debemos comprender que ya todos nosotros estamos completos en el Mesías. Se afirma en la Biblia que específicamente los creyentes de origen gentil son salvos igualmente que los judíos. ¿Y cuál es la forma, Fernando? Ya lo he dicho varias veces. Por la gracia de Dios manifestada en las promesas de redención que fueron anunciadas por los profetas y confirmada en la muerte, vida y resurrección de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo. Los creyentes de origen gentil no tienen que hacerse judíos, mis amados, ni exigírseles que vivan como judíos para los efectos de su salvación y su permanencia dentro de la familia de los santos. Por lo tanto, para nosotros, los que venimos del origen gentil, no tienen que hacerse judíos ni exigírseles que vivan como judíos. Nosotros, en este asunto, para nosotros está concluido. Y que la enseñanza del Mesías Yeshua ya no debemos estar discutiéndola, ni criticando, ni quitarle, ni añadirle a lo que ya él ha ordenado. Y ni quitarle ni añadirle a la obra maravillosa que él realizó en el Calvario. Es decir, estamos en presencia de un decreto real en Israel, establecido por la corte monárquica de su Alteza Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Yo quiero ahora entrar, en los minutos que me restan, en el segundo nivel de entendimiento de judaizar. Ya vimos el primero, ya hemos hablado distendidamente de lo que significa judaizar, de la mala interpretación de lo que es judaizar. Vamos a ver a la segunda ahora brevemente. El segundo nivel, el segundo concepto de judaizar, tiene otra connotación que no se puede ignorar y que debemos analizar. Al ir al estudio, debemos verlo desde otra perspectiva y según fue decretado, como dijimos en la introducción de este tema, por los concilios católicos, especialmente el concilio de Nicea en el año 325. Y en la carta imperial enviada por Constantino Augusto a las iglesias, eso está registrado en un libro muy importante llamado La Historia de la Iglesia, escrito por Eusebio. Ahí se afirma que un sagrado principio de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es instruir a sus fieles en la comprensión de la unidad de la fe cristiana, eliminando de sus prácticas todo lo que tenga sabor judío, para no tener nada compartido con ese pueblo, como le llamaron ellos, asesinos del Mesías. Y debido a este dogma católico, se cambiaron todas las solemnidades cristianas que tenían raíces hebreas y se le dio un sabor occidental. Sí, dale un sabor occidental para que tenga su esencia occidental, para intentar borrar de las mismas toda la sazón judía. Desde el cambio del Shabbat por el domingo, como nuevo día de adoración para los cristianos, en oposición al Shabbat, y el cambio de la fecha
fecha de la acción de Yeshua hasta la institución de las manos, completamente desconectadas de las raíces hebreas. Es por eso que a partir de allí, la iglesia romana decretó que todo el que practicara algún rito o celebración judía se haría partícipe de las plagas descritas en la Biblia y sería reo de condenación eterna. Cualquier cristiano que fuera sorprendido practicando algo judío sería visto como judaizante y colocado en la lista negra de la iglesia. Y debido a estas decisiones en los concilios católicos, subsiste dentro de las diferentes sectas cristianas las opiniones católicas que de practicar algo judío, de que practicar algo del judaísmo es judaizar. Y esto es lo que explica por qué aún existen líderes protestantes, líderes evangélicos en sus púlpitos acusando a que todo el que haga algo judío es un judaizante. Entró en un movimiento judaizante, siendo que la mentalidad católica todavía subsiste en muchos líderes protestantes evangélicos, la idea de que los papas aún continúan siendo propagandas por ellos sin darse cuenta de que no están defendiendo la fe dada a los santos, sino que están defendiendo principios católicos romanos y todos anti-Torá, anti-judíos. Por tanto, la Iglesia Católica ha enseñado los principios por los cuales se afirma que todo cristiano que practique algo judío está judaizando. Nada más fuera de la verdad. Entonces, como dentro del mesianismo, como dentro de la fe bíblica verdadera de los creyentes de Yeshua, se permite a los creyentes de origen gentil compartir en la sinagoga muchas de las expresiones de la fe por medio de solemnidades y liturgias marcadamente judías. Entonces la mente romana, al encontrarse con eso, ignorante de lo que está detrás, inmediatamente afirma que se trata de un movimiento judaizante. Por eso satanizan a las raíces hebreas. Por eso tilden a los que están en las raíces hebreas, que son unos herejes. Y es por eso que debo proponer aquí a todos ustedes hoy que me escuchen y los que me van a escuchar, que esto debe ser corregido. Nuestros esfuerzos es entender esto para poder corregir nuestros errores, para que así no perpetuemos más el error y que nuestros estudiantes no crezcan con este sesgo de odio a la Torá, a los judíos, ni que se levante de esa forma un falso testimonio que tiene el potencial de dañar la fe de los santos, de los que creen en Dios. ¿Cómo nosotros podemos corregir todo esto? Y bueno, permítame dar mi opinión. ¿Cómo yo reparo esto? ¿Cómo corrijo todo esto? Bueno, la única forma o una de esas formas es mostrando, como estamos haciendo aquí, por las escrituras, cómo la mayoría de las prácticas cristianas tienen una base judía. Ellos no hay una sola práctica cristiana que no sea judía. Y por lo dicho en ese concilio católico, para declarar las judaizantes, aplicaría también para ellos. En otras palabras, si judaizar es practicar algo judío, entonces el cristianismo entero es un movimiento judaizante. Entonces podemos decir que el cristianismo es judaizante completo. ¿Por qué? Y aunque aquí y allá esté transculturado para cubrir la raíz hebrea y para muestra un botón. En Santiago 5:14 dice, habla de la unción con aceite y el voto de fe. Pregunto, ¿eso es cristiano? Eso no lo utilizan y lo practican en las liturgias más avanzadas del cristianismo.
Y dentro del evangelicalismo, si yo era parte de eso, ¿cuál era la unción con aceite? Yo que vengo, que crecí en una comunidad pentecostal, la unción con aceite, especialmente para los enfermos, se utilizaba o se utiliza frecuentemente. Entonces, podemos catalogar entonces que esas comunidades cuando usan aceite para sanar a un enfermo, están judaizando. Según el concepto de muchos, sí. Pero yo vengo a decir a ustedes que no, que eso no es judaizar. Como muchos han pensado, y como usted ha visto, que procede de un entendimiento católico, que es lo que han hecho ese grupo de gente dentro del cristianismo, que han entendido lo contrario. Han entendido que practicar algo judío te hace judaizante, cuando la evidencia en el cristianismo, basado en ese hecho, en esa interpretación, es que todo el cristianismo entonces es judaizante, porque todo lo que se hace en el cristianismo es judío. Y este es el ejemplo que le estoy dando, la unción con aceite. Es por eso que si tomamos como definición de judaizar, de que judaizar es similar, es asimilar costumbres y prácticas judías. Entonces, la unción con aceite, que está mencionada, que no está mencionada en Hechos 15, como vimos, sería judaizar. ¿Por qué? Porque esto es un mandamiento para los judíos, no para los cristianos. Ese ungir con aceite no es cristiano, fue dirigido, no fue para gentiles, fue para creyentes, judíos. Fernando, ¿y cómo tú puedes demostrarme eso? Fácil, mire, permítame. Cuando usted va al libro de Santiago, yo le invito ahora que vaya y lo vea conmigo. Busque su Biblia y lea lo que dice Santiago 1.1. Santiago 1.1 dice que el destinatario de la carta de Santiago no son gentiles, sino judíos. Mire qué dice el texto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo. Y dice, al cristianismo dice, no, a los adventistas, a los pentecostales, a los bautistas. No dice ahí eso. Lo que dice es a las 12 tribus que están en la dispersión. Shalom. Pregunto aquí ahora, al oír esto, ¿quiénes son los destinatarios de esta carta? ¿Los cristianos? ¿Gentiles? No. Las 12 tribus de Israel. Por tanto, la liturgia, el método de la unción con aceite sería una práctica judaizante si aceptamos la definición católica de judaizar, que es lo que ha pasado con mucha gente. Por lo tanto, la transculturación de este texto para sacarlo de su contexto hebreo es evidente. Porque aún en los mejores manuscritos griegos, la frase traducida como la oración de fe sanará al enfermo en Santiago 5.15 indica más bien, como debería decirse, la oración de pacto, que dice. Todo lo cual es una referencia directa al voto nazareo, que es una práctica, como ya usted puede saber, judía, según inclusive la Iglesia Católica. Este ejemplo, y puedo mencionarle miles de ejemplos, el bautismo, la presentación de niños, la autorización para ser un ministro, la ordenación, el diezmo, sería entonces judaizar. Lo cual ese argumento es una falacia, porque prueba demasiado para convertirse en una tergiversación de las escrituras. Por favor, piensen esto, mis amados, piensen esto, por favor. Denme algún minuto más, estamos terminando. Si los creyentes de origen gentil solamente se les exigen los 4 decretos de Hechos 15, como explicamos bien, que eran iniciales,
de purificación de alguien que había convertido, se había convertido. Pero eso no era definitivo, tenían que seguir aprendiendo. Por eso, si se le exige a los 4 solamente los decretos de Hechos 15, entonces, ¿dónde quedan todos los demás mandamientos que aparecen en las Escrituras y que no están ni indicados ni sugeridos en los 4 decretos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces te puede robar, puede codiciar, puede fornicar. No, ya lo entiende. Eran signos de pureza, pero luego ellos debían seguir aprendiendo más para iniciar, para aumentar en su conocimiento y en su práctica. Significa entonces que los creyentes de origen gentil pueden tener falsas pesas, medidas falsas, como lo establece la Torá, la ley de Dios, por no estar en los 4 decretos. ¿Qué significa entonces? Que los creyentes de origen gentil pueden deshonrar a sus padres. ¿Usted cree que usted puede deshonrar a sus padres y irle bien? ¿Puede usted rebelarse contra las canas? ¿Puede usted extraviar un ciego de su camino? ¿Puede usted levantarse contra las canas? ¿Puede usted tener relaciones ilícitas con una mujer que no le pertenece, inclusive con una mujer que está menstruando? Ya que estos mandamientos ninguno fueron registrados en Hechos 15, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque las restricciones, porque estas restricciones de Hechos 15 no son únicamente las únicas restricciones que o sea, mandamientos que los gentiles deben observar. ¿Cómo podemos conciliar entonces si no es así? ¿Qué hacemos con los mandamientos dados luego por los apóstoles con relación al matrimonio, con relación a los negocios, con relación a la oración, con relación al culto, con relación a las ofrendas, con relación a los juramentos, con relación a los compromisos que ellos enseñaron? Todo es que ahí no concilia. De manera que, mis amados, estos hechos demuestran que el propósito de dichos decretos no es limitante en ninguna manera. No es exclusión de los otros mandamientos, sino evidencias proféticas mínimas que sirven como señal de limpieza y santidad. Por lo cual los gentiles, mis amados, han sido constituidos en ciudadanos de Israel y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, guardar las costumbres judías no es literalmente judaizar, sino que es una acción que viene del propio Dios para mostrar el camino apropiado para definir la relación interna dentro del Israel, del judío y del no judío, que ha venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel mediante el Mesías judío, dicho mientras el Mesías, por medio, digo, del Mesías judío. ¿Ya lo puedo entender, mi amado? Gracias, mis amados, por escuchar. Y espero que este momento, este tiempo le haya bendecido para entender el concepto de judaizar en su justa medida. Y yo espero que Dios le dé sabiduría y entendimiento y que usted pueda salir de los entendimientos incorrectos, inapropiados, que el mundo por ahí, la gente por ahí dice, obviando lo que la Torah enseña. Yo espero que Dios le dé bendición y que le dé sabiduría para seguir aprendiendo más de sus principios. Así que lo despedimos, mis amados. Gracias por escuchar. Un abrazo a todos.